Conectados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 6 minutos, cuando estamos en vivo y en directo desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, a través de la emisora Que Buena 92.1 FM. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo y en alianza con Risaralda TV. Está en línea la médica magíster en Sistema de Salud Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos, ACESI, y directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud, ASISalud. También a esta hora de la mañana está con nosotros el doctor Mauricio Noreña Ospina, médico cirujano, magíster en la Administración Pública, especialista en gerencia de servicio de salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, es concejal de Pereira y actual director de Premier Salud, entidad del sector privado, para seguir tocando ese tema candente en este momento de la reforma a la salud en Colombia, doctor Germán Aguirre. Sí, le doy los buenos días y vamos a continuar con la doctora Olga Lucía Zuluaga y el doctor Mauricio Noreña, analizando este tema tan importante para el país, la reforma a la salud, que ha tenido una sucesión de tropiezos, incumplimiento por parte del gobierno, en el sentido de ponerse de acuerdo con algunos partidos políticos, con jefes de partidos políticos y acuerdos que no se cumplen. Se han presentado otras iniciativas por parte de la oposición. Todo indica que el partido de la U, el Partido Liberal y el Partido Conservador pues no votarán la reforma. El gobierno ha adoptado una estrategia que no es de ahora, esa ha sido una estrategia muy antigua en el Congreso, y lo digo con conocimiento propio. Cuando el gobierno no se pone de acuerdo con los jefes de las colectividades, pues acuden al voto individual de cada representante y de cada senador. Obviamente hay una ley de bancadas que también se debe reportar. Ahí generalmente lo que se pide es voto secreto, para que no se den cuenta quién votó a favor y quién votó en contra. Otra de las estrategias es ausentarse de la plenaria en ese momento, es decir, esos son los denominados ni chicha ni limoná, que es decir, no votan ni a favor ni en contra y se hacen los enfermos, se incapacitan para quedar bien con Dios y con el diablo. En este caso con el gobierno y con su partido. Esto pues va a dar mucho de qué hablar. El gobierno, a través de la ministra, ha dicho que si no se aprueba tal y como ellos lo están presentando, o con la parte más esencial, no tendría sentido la reforma a la salud. Esta semana, doctor Mauricio, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha transcurrido? ¿O usted desea que iniciemos con la doctora Olga Lucía Zuluaga? Pues primero las damas. Sí, primero las damas, pero yo le hago solo un comentario ya más político que técnico con respecto a lo que usted plantea, y es que el argumento con el cual ha venido el gobierno proponiendo todas las reformas, que son válidas y que pues no, el que gobierna manda, pues es una situación clara, es que lo eligieron 11 millones de colombianos para hacer los cambios, y yo creo que firmemente lo eligieron 11 millones de colombianos para que gobierne, ¿sí? Y la gobernanza y la gobernabilidad, que son esos dos atributos del gobierno que hay que aplicar en estos casos, no dependen solamente de hacer lo que a uno le parezca, ¿cierto? Y aquí corresponde que es que él no está gobernando solo para los 11 millones de colombianos que lo eligieron. Hay un gobierno que tiene que darse para los 50, los 49 millones de colombianos que somos. Y ese gobierno no solamente tiene que aplicarse con base en unos principios políticos o en unos principios ideológicos, que de alguna manera es lo que se ha intentado implementar. Y ayer lo dijo la ministra de una forma un poco despectiva, diciendo que por qué no la dejan hacer, que prácticamente pues la dejen hacer lo que ella está diciendo, o sea, que haga los cambios. Y que los medios de comunicación dejen de meterse en este tema. Venga, por Dios, pero es que estamos en un país democrático, aquí no estamos en todavía no es una dictadura, ¿cierto? Por mucho que lo deseen, ¿cierto? Estamos en un país democrático con un equilibrio de poderes donde el Congreso pesa, donde pesan las Cortes y donde pesa el Ejecutivo. Entonces yo pues... Y los medios de comunicación. Obvio, los medios de comunicación son el cuarto poder. Entonces necesitamos en este momento que exista ese debate como lo estamos dando acá con personas de carácter técnico, como lo estamos haciendo también con la doctora Olga Zuluaga. ¿Qué lectura le da usted, doctora Olga Lucía Zuluaga, con los buenos días a lo que ha dicho el doctor Noreña? Bueno, muy buenos días, Germán,
a todos los que están en la mesa principal y a todos los oyentes, obviamente, y al doctor Mauricio Noreña. Bueno, yo de entrada les comento que por obvias razones mi intervención es más técnica que política. Yo en ese ámbito prefiero no incursionar. Hay un tema que sí es fundamental en el tema de reforma, y es que ojalá se generen los consensos en el entendido de que, como lo mencioné hace 8 días, hay 4 o 5 líneas muy importantes que de una u otra manera de hundirse la reforma, se perdería la posibilidad de realmente hacer, por ejemplo, una transformación de las empresas sociales del Estado en instituciones de salud del Estado, que no es solo cambio de nombre, sino que implica la posibilidad de que primero haya una laboralización del talento humano, que de una u otra manera ya es una solicitud desde hace mucho rato por la Corte Constitucional, y que esas personas que hoy en día laboran por contratos a destajo de los profesionales de la salud, pues realmente sean pagadas por el Estado, dada la imposibilidad que tienen hoy los hospitales públicos por la gran cartera que tienen las EPS. Y otro de los temas es precisamente ese pago de cartera, que de una u otra manera va a facilitar el hecho de que se genere para el usuario una mejor prestación en el servicio, y que tenga la mejor accesibilidad y calidad al tener todo el tema de infraestructura, dotación, garantizado de acuerdo a una política hospitalaria que le permita la viabilidad en el tiempo. Hay otras cosas que también son fundamentales, como el tema de salud pública, como el tema de APS, que igual no requerirían la reforma, porque es una reglamentación de la 1438 que ya está, entonces no necesitaría, pero todo el tema de la atención primaria y los recursos para ella, el tema de que no siga la intermediación financiera y el tema de fortalecimiento del hospital público, pues sí requiere reformas, y sería realmente una gran pérdida que se perdiera esta oportunidad, valga la redundancia, por lo que les he comentado. Textualmente, la ministra de Salud, Carolina Corcho, lo que ha dicho es lo siguiente: la única estrategia nuestra es mantener el diálogo con todos los sectores sociales y políticos para que se logre la mejor reforma a la salud. Es el Congreso, en su independencia y función constitucional, quien deberá tomar la mejor decisión para el pueblo colombiano. Esto es, doctor Mauricio, lo que ha dicho la ministra textualmente, pues en eso no está equivocada. La decisión la toma el gobierno de presentar la iniciativa, de presentar el proyecto, y pasa el balón a manos del Congreso de la República, y es el Congreso en el que, en su sabiduría, toma la decisión de aprobarla o desaprobarla, o reformarla. Así es. O reformarla, la puede reformar. Viene después un examen ya de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la República, pero también va a la Corte Constitucional, donde tiene ya una revisión constitucional, que también pueden incluso devolver el proyecto al Congreso de la República o debérselo al gobierno, a veces por vicios de inconstitucionalidad o vicios en el trámite, en este caso, del proyecto de ley. Sí, como hubiese pasado en caso de que se hubiera discutido esta reforma en Comisión Séptima de Cámara por extraordinarias. Por sesiones extraordinarias. En este caso, yo considero una cosa, doctor Germán, aquí hay unas puntualidades, y yo he manifestado mi postura como en el ejemplo, doctora Olga, del trasteo. O sea, yo siempre lo planteo así: usted tiene que trastearse de casa, tiene que pasarse para otro lado. O sea, a usted le toca en este momento, por razones de que ya no le da la renta, de que ya los servicios públicos de esta casa no le dan, por lo que sea. Nosotros estamos en una postura en la que tenemos que pasarnos de casa. Y cuando uno se pasa de casa, pues hay cosas que ya no le sirven. Bueno, déjelas a un lado. Sí. Y llega y tiene que comprar otras. Exactamente, y usted se trastea con algunas cosas de las que trae, y sobre todo usted se lleva, ¿qué? Lo mejor o lo bueno, ¿cierto? Lo bueno. Pero también cuando usted le dicen, vea, es que se tiene que pasar a esta casa, y uno le dice al donde llega, no, venga, refórmemela, túmbemele esta pared, póngamele esta ventana, organícela de esta manera. Pero lo que está pasando en este momento con ese símil, pues que con mucho respeto yo les planteo, es que la reforma tal vez
con una buena intención. Yo jamás dudo de la buena intención de la ministra. ¿De qué dudo yo y cuál fue lo que me generó inquietud, como lo he dicho en estos micrófonos siempre? Que se construyó aceleradamente para entregarla antes de las marchas del 14, que se hizo como una colcha de retazos y que quienes diseñaron algunos aspectos, no todos, algunos aspectos de lo que aparece allí, lo hicieron a las carreras y sin el mayor conocimiento de causa. Porque evidentemente, tal vez quien haya administrado en algún momento una entidad de salud grande, no va a tener las consideraciones de algunos aspectos que ya los he mencionado también en otros programas que hemos realizado acá. Entonces yo creo que aquí lo que necesitamos es que se ajuste. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema que plantea la doctora Olga. Necesitamos operatividad de los hospitales públicos, necesitamos el flujo de caja, que los recursos no sean intermediados en la dimensión en la que se está realizando, porque se está perdiendo un ritmo, a pesar de que, doctora Olga, ya esos recursos venían siendo girados desde hace más de 6 años, desde el segundo plan de desarrollo del presidente Santos, venían girándose los recursos por un mecanismo eficiente de giro directo, no todos los recursos, pero existía autorización legal para el giro directo desde el segundo plan de desarrollo del presidente Santos, que se avaló y se ratificó en el gobierno del expresidente Duque, y que ahora en el nuevo plan de desarrollo del presidente Petro se ratifica y se plantea, que mucha gente lo criticó diciendo que era que el presidente quería hacer la reforma a la salud en el plan de desarrollo. Eso no es cierto, eso ya estaba y eso venía funcionando. No ha funcionado como debería ser, pero que debe desaparecer la intermediación, estoy de acuerdo con la doctora Olga, y por supuesto en la destinación de recursos para la atención primaria en salud, pero la estructura de algunos aspectos también la he planteado. Yo creo que está pidiendo la palabra la doctora Olga. Doctora Olga, ¿qué nos iba a comentar? Sí, Mauricio, les quiero comentar algo. Con lo que tú estás argumentando del giro directo, en efecto, ya el giro directo por plan de desarrollo anterior está aprobado, pero en el régimen subsidiado y en las EPS del contributivo que tienen medidas especiales. De hecho, el ADRES acaba de sacar un informe muy interesante sobre el flujo de recursos y el giro directo desde el 2018 al 2022, en donde se muestra una caída muy grande e importante en el 2022 y que ya también lo estamos viviendo aún más en el 2023. ¿Por qué? Porque el ADRES hoy en día es un girador, no un pagador. Y ese es uno de los cambios importantes de la reforma. ¿Qué diferencia hay entre girador y pagador? Él gira de acuerdo a lo que le autoriza la EPS y a quién le autoriza la EPS. Y en ese informe se muestra cómo solamente el 5% de todos los recursos girados de las EPS del contributivo fueron a través de giro directo. El resto fueron a través de tesorería, o sea, pasaron la plata primero en las cuentas de las EPS. En el mejor de los casos, que es lo que hoy estamos viviendo con los usuarios que fueron trasladados del subsidiado al contributivo, con la salida de Medimás, estamos viendo que a los 8, 15 días están pagando. ¿Qué significa esto? Que están rentando en las cuentas de las EPS recursos que deberían girarse directo a los prestadores que están garantizando el servicio a los usuarios sin esa intermediación. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuál es el motivo real de esa intermediación? En el entendido que yo soy aseguradora, valdría la pena ese giro a través de la EPS. Y voy a hacer el símil que ya se ha hecho en otras ocasiones. Si yo tengo asegurado mi carro y yo tengo una prima que pago mensual de 500,000 pesos y me choco, el carro tiene pérdida total, a mí me pagan el valor del carro por los 50 millones de pesos independiente y pues quítele el deducible, pero me pagan el carro y me lo pagan en un tiempo prudente, no al año, a los 2 años. Las EPS nunca han sido aseguradoras. Si hubieran sido aseguradoras, pues las EPS retiradas ya del mercado no nos tendrían una deuda de 3 billones de pesos. Y las EPS hoy en funcionamiento no nos tendrían la deuda de 7.6 billones menos 3, 4.5 billones de pesos. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué sentido tiene que se siga esa intermediación a través de estas entidades cuando realmente incluso al principio uno de los acuerdos que se generaron con los partidos políticos que en algún momento dijeron que ya habían llegado a acuerdo, era que no iba a haber esa intermediación financiera y que las EPS se iban a convertir en gestoras, cambiándole su rol simplemente a la administración o gestión del riesgo.
pero no a esa intermediación que no ha agregado valor. Y en últimas, ¿quién es el que le ha tocado poner los recursos? Pues al Estado, porque la delegación que hizo el Estado en las EPS no es una delegación, o sea, les delegó la administración, pero no puede delegar la responsabilidad de la salud, que en últimas viene siendo del Estado. Doctora Olga, ahí le quiero preguntar a propósito de las EPS. Uno de los puntos de honor de los partidos liberal, la U y conservador es que no desaparezcan las EPS. Algunos medios de comunicación han realizado encuestas de opinión y la gente dice no querer que se acaben las EPS, y estamos hablando de por lo menos un 80%. La posición suya como directora de Hospitales Públicos de Colombia es que se acaben las EPS o que sigan como están, o tercero, que cumplan con esa misión que usted acaba de comentar. A ver, Germán, yo pienso que aquí, para nosotros como hospitales públicos, la pelea, por decirlo así, no es que sigan o no sigan las EPS. Pueden seguir, como lo dije, con un cambio muy importante de su rol, porque no tiene sentido que se les siga pagando por puntos o temas o responsabilidades que hoy en día no están cumpliendo. Entonces, la idea en un momento determinado es que puedan o dedicarse a un tema de auditoría sin que esa auditoría les represente mayores ingresos, porque hoy en día el tema de auditoría está representando también un apalancamiento financiero para ellos. Mientras más glosas, más retienen recursos que luego a la hora de conciliar no es ni el 5% de todos los recursos retenidos. Pero ahí hay un tema también, pues, digámoslo así, importante, y con relación a las encuestas que usted menciona, nosotros tenemos que tener muy claro, y es parte de nuestra cultura, de nuestra idea, y es que la gente hoy en día, como nos hemos llenado de siglas, la gente, y de hecho ayer nomás, con un medio de comunicación muy importante, hablaba el periodista con relación al tema de los partidos políticos y el acuerdo, decía es que las EPS, entidades prestadoras de salud, ¿qué es lo que ocurre? La gente confunde EPS, IPS, S, y en el imaginario de la gente asume que si le quitan su EPS, se quita el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando empezaron las coberturas, sobre todo en el régimen subsidiado, yo inicié en el régimen subsidiado con una colcha de retazos. Se cubrían unas cosas y en la medida en que se ampliaron los servicios, empezaron a generarse mayores coberturas. Entonces, al principio yo tenía un carnet que para el usuario tener el carnet, obviamente ya era tener un derecho. Entonces, si al usuario hoy en día le dicen, le voy a quitar la EPS, la mayoría dice, ¿y entonces quién me va a seguir atendiendo? Venga, es que el que atiende no es la EPS, el que atiende es la clínica o el hospital, y le va a seguir atendiendo la clínica y el hospital. Entonces, yo diría que primero habría que tener una concientización de los roles, de qué hace la EPS realmente, que en últimas es autorizar unas atenciones, que si se eliminan las atenciones y se conforma una real red integral, pues el rol como tal de la EPS pues no viene a tener ese peso tan grande para lo que hoy en día el usuario lo está manejando o lo está entendiendo en su imaginario. Es más, hoy en día, en Risaralda, por ejemplo, en donde hemos logrado la construcción de rutas integrales de atención en cardiovascular, en materno-perinatal, el usuario no tiene que tener autorización, el usuario va de una baja complejidad, una mediana, una alta, sin autorización a través de la red. La EPS no media ninguna autorización ni tiene que ir a la EPS para nada. Entonces, eso no es imposible, eso no es descabellado, pero digámoslo así, el tema de los medios, cuando se utilizan mal utilizados, y no podemos desconocer que en los intereses que hay, obviamente por parte de las EPS, se generó un show mediático, me perdonan, en donde la desinformación para el usuario fue total. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la directora de ASEMI hablara de que es que hemos hecho tantas cirugías? Venga, las cirugías las hacen los prestadores, las clínicas, no la EPS. Entonces, ahí
De ahí parte que obviamente si a mí me dicen es que si su EPS entonces se acaba, yo digo, no, ¿cómo se le ocurre? Entonces, ¿quién me va a atender? Yo quiero seguir teniendo el derecho a la salud. Ahí ha faltado demasiada pedagogía para que la gente tenga claro que la EPS no es la que le está garantizando ni quien le garantiza el derecho a la salud, porque es los recursos del Estado entregados a las EPS para que contraten a los prestadores. Doctora, vea, yo totalmente de acuerdo en materia de la necesidad de la desaparición de esa intermediación, en la primera parte que usted mencionó, pero en la segunda parte yo sí le digo que de igual manera la confusión está dada para la encuesta como para la calidad del servicio. Cuando usted le pregunta a una persona que cómo lo han atendido en su EPS y la persona dice que se ha sentido mal atendido, no lo han atendido en la EPS, lo han atendido en los prestadores. Y la gente tiene una percepción y de hecho el descontento y el desasosiego y la inconformidad que se viene presentando y por la cual la gente pide, o los que piden, pues que se cambie. Hace poco lo teníamos acá en la mesa de trabajo con uno de los periodistas y manifestaba, es que la EPS. Yo le digo, bueno, ¿y qué le pasó en la EPS? No, que no me dan el turno para la consulta. ¿Dónde lo está pidiendo? En la clínica tal. No, es que esa no es la EPS, ese es un prestador. Y el desconcierto o la inconformidad con la prestación no está necesariamente con las EPS. Yo recalco que no soy defensor de las EPS, recalco que yo simplemente en este tipo de conceptos hago las veces como de abogado intermediario del diablo o sea, me pongo como en la mitad. Yo le entiendo el tema de los recursos y los giros de la ADRES que usted plantea. Pues me gustaría mucho conocer ese estudio, porque usted muy bien sabe que cuando yo estaba en la Contraloría me correspondía evaluar ese tema y nosotros revisamos 2021 y 2020 y 2021 y no era lo que usted está, la equivalencia que usted está manifestando no era de esa dimensión. Sin embargo, creo firmemente que esa intermediación debe desaparecer y que si la ADRES va a ser pagador no debe ser responsable del riesgo, o si va a pagar se responsabilice del riesgo, no solo del riesgo financiero, porque es que de hecho el riesgo financiero ya es una desventaja en la que se pone cuando se quita la corresponsabilidad del ciudadano. Es decir, en el esquema que se está proponiendo en este momento, dice claramente en la ley, no recuerdo el artículo en este momento, que el ciudadano no pagará un peso por la atención. Y estamos desvinculando un copago o una cuota moderadora que se registra como una participación. No podemos, pues mi concepto, reitero, puede que yo esté totalmente equivocado, pero en lo que yo he logrado abordar académicamente de este proceso, no se puede dejar que el Estado haga todo lo que el ciudadano también puede hacer, porque en la medida en que le entregamos al Estado la responsabilidad absoluta de lo que tiene que hacer el ciudadano, ¿cierto? El ciudadano también tiene que cuidar su salud. El ciudadano, no podemos hacerle creer o vender la falsa idea de que es que la salud es absoluta responsabilidad del Estado. En este caso hay una corresponsabilidad. Yo sé que muchas personas no tienen para pagar el copago ni la cuota moderadora, por eso hay mecanismos. Y por eso en la norma nueva deberían aparecer esos mecanismos, porque el error de que desaparezca la corresponsabilidad y la cofinanciación por el bolsillo del ciudadano es una desestructuración de algo que a nivel mundial viene funcionando desde los años 80, no solo en el sector salud. Y eso, yo sé que es muy atractiva la idea del estado de bienestar, el well-done de Keynes, y aparecer como que el Estado es responsable del empleo, el Estado es responsable de la salud, el Estado responsable de todas las variables, pero también debemos entender que en un país como el nuestro, eso genera unos efectos emocionales en el ciudadano y unos efectos que, ya hablando del aspecto técnico, ya saliéndonos un poco del asunto como lo habíamos hablado, ya hablándolo ya un poco más profundo, genera un efecto que hace decrecer automáticamente la corresponsabilidad, baja inmediatamente las posturas de que el ciudadano también es responsable de los procesos y le decimos, no, tranquilo que el Estado responde por todo. Yo creo que eso es un desacierto. Sin embargo, volviendo al tema de lo que estaba planteando, ¿vamos a hacer siempre la pausa o no? Vamos derecho, bueno. Volviendo al tema de lo que estaba planteando la doctora Olga, aquí aparece con toda razón tiene ella un desconocimiento por parte de la gente. De hecho, esta semana estaba haciendo yo a título personal y a título de mi equipo de amigos una encuesta para verificar ese concepto, y siendo personal de salud había
los amigos que me acompañan pues en los procesos administrativos y todo eso, personal de salud tenía desconocimiento con respecto a EPS e IPS. Si llevamos 30 años, hay gente que contestó la encuesta y nació en este sistema, porque personas que nacieron del 2000, del 91 hacia acá nacieron en el sistema general, en el 93 hacia acá nacieron en el sistema general de seguridad social en salud y no sabían que era una EPS y que era una IPS. Entonces allí aparece también una necesidad de que si vamos a cambiarlo y la gente va a interpretar que las EPS van a ser solamente gestores de salud y vida, se necesita, como dice la doctora Olga, y estoy de acuerdo, que la plata sea entregada directamente por la ADRES, y en ese pedazo creo que no nos vamos a tener dificultad. ¿Qué otra preocupación me embarga a mí? Que volvamos y que no se apruebe por los partidos el régimen único. Yo lo reitero, uno de los postulados que había presentado las modificaciones de los partidos y que no se los aceptaron era el régimen único. ¿Por qué razón? Si estamos creando un sistema de salud perfecto, ¿por qué razón no incluimos ahí a los maestros? ¿Por qué razón no incluimos ahí a Ecopetrol? ¿Por qué razón no incluimos en ese mismo esquema a las fuerzas militares y a los soldados? Y a los policías, perdón, si estamos en un sistema de salud que va a quedar perfecto, que va a quedar con beneficio para toda la ciudadanía, ¿por qué no se incluyen ahí inicialmente a los maestros? Y yo quiero, pues me encantaría, pues con el perdón de ustedes, que sé que son los entrevistadores, preguntarle qué opina de eso la doctora Olga Zuluaga. Bueno, Mauricio, en lo que tú estás diciendo, estoy completamente de acuerdo. Debemos tener un sistema de salud único en donde, pues, precisamente, pues yo no hablo de perfección porque yo pienso que la perfección no existe, más cuando somos los humanos los que tenemos el gran reto de la implementación. Entonces todo será siempre sujeto a perfeccionar. Estoy de acuerdo. Lo que yo he escuchado, porque pues obviamente yo no soy gobierno, es que incluir a los regímenes especiales implicaría, digamos, una pelea adicional que sería casi inmanejable con la que hay hoy actualmente. Pero estoy de acuerdo contigo en el sentido de que debería ser un régimen único para todos los colombianos. Ahora bien, yo quiero de pronto hacer un comentario con lo que tú hablaste en las confusiones, precisamente, que me dan la razón, entre EPS e IPS. Uno de los puntos importantes es también eliminar esa posición dominante que tienen las EPS con relación a la contratación. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque lastimosamente yo soy una de las que pienso que no hay modalidad de contratación buena ni mala. Es la forma en que se operativiza ese modelo de contratación. Entonces, de tiempo atrás han surgido la modalidad de PGP. ¿Qué es un PGP? Un pago global prospectivo, en donde si yo hago un PGP de una buena manera, yo debo tener en cuenta las frecuencias de uso de cada uno de los servicios, o sea, cuántas consultas debo hacer, cuántas cirugías, cuántos procedimientos, y de acuerdo a unos costos previos simplemente se multiplica frecuencia por costo y eso me da un valor fijo que me lo pagan anticipado para yo hacer los procedimientos. ¿Qué hemos visto en un 90% de esos PGP? Que no son construidos técnicamente, sino que el prestador, por el hecho de que le dicen lo toma o lo deja y si no me voy para otro lado, pues acepta las condiciones, pero son condiciones que en última resultan colocándole barreras al usuario, porque como los prestadores no pueden perder más de lo que de entrada ya están perdiendo por no tener unos pagos coherentes y anticipados, porque ni siquiera en esos contratos de cápita y de PGP se están generando esos verdaderos pagos, como dice la norma. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en efecto la EPS da la autorización, pero si a mí, por ejemplo, si está ocurriendo, y lo digo con conocimiento de causa, me piden que haga 150 ecografías mensuales a una población que usualmente por estadística requiere 450 ecografías, pues eso que se traduce en largas listas de espera para los usuarios porque no tienen cómo tomarle la ecografía. No incluso por falta de talento humano, sin desconocer que hay deficiencias, pero en estos casos la causa principal es que no están pagando lo que realmente deberían pagar en frecuencia para los usuarios. Entonces, ese es un tema también importante para revisar. Por otro lado, te acabo de mandar al WhatsApp, también al doctor Germán, el estudio de la ADRES.
en donde claramente hay una gráfica muy bonita en donde se ve cuáles fueron los giros del subsidiado, cuáles fueron los giros del contributivo y la gran diferencia y la caída fuerte que han tenido esos giros en este momento, y que pues en el momento en que hagan extensiva para el 2023 vamos a ver cómo es mayor todavía. Sí, doctora Olga, estaba pidiendo con respecto a la palabra aquí para comentar que revisé los gráficos y como usted muy bien lo menciona, y se aprecia también lo que le estaba planteando, que cayó porque yo había evaluado 2021 y claramente la caída se aprecia ahí en el estudio que usted nos está compartiendo, 2022. Mire, sí es totalmente válido lo que usted plantea. Yo, de hecho, este fin de semana que pasó creo que el anterior, con mis estudiantes del posgrado de Gerencia de la Calidad de la Auditoría, que aprovecho y saludo, que algunos de ellos me manifiestan que nos escuchan a esta hora, les estaba explicando las contrataciones y les estaba enseñando cómo se construye un PGP técnicamente. Les mostré cuál era la relación y les hice el escenario, y no dudaron ellos en comentarme lo que usted está planteando, que entonces realmente los PGPs que hay en este momento realmente no son PGPs, son una mezcla extraña entre cápita y evento, y de alguna forma es una mezcla... cápitas disfrazadas. Sí, y es una cápita con presiones, una cápita bajo presión, que no es como la cápita que usted y yo negociábamos hace como 20 años, que era basada en un porcentaje del recurso, sino es una cápita disfrazada porque limita la acción y presiona la acción, y no tiene incentivos por mejoramiento de indicadores como lo debería tener técnicamente un PGP. Realmente, pues yo sé que muy seguramente para nuestros oyentes ese no es un tema pues que sea muy claro, porque es un tema sumamente técnico en materia de las negociaciones que se hacen entre las instituciones, pero la realidad que se refleja de frente al paciente es lo que plantea la doctora Olga, que gran parte de las demoras, gran parte de las filas, gran parte de los problemas que existen se basan también en esas modalidades de contratación. Por eso yo siempre he estado de acuerdo con el tema de que la intermediación para el pago desaparezca, y creo yo que allí hay un acierto del gobierno cuando va a modificar eso, pero lo que no me parece a mí es la construcción, doctora Olga, que se hizo en la reforma de la desaparición del aseguramiento y de la gestión del riesgo en salud. O sea, esa desaparición que yo he estado buscando, busqué en la exposición de motivos, y pues a mí me parece que de alguna manera el hecho de que dicen por un lado que la EPS debe desaparecer, y por el otro lado me muestran en la exposición de motivos y en el artículo 151 del régimen de transición, me muestran una opción en la cual van a fortalecer una de las EPS. Entonces uno diría, entonces si hay unas que están funcionando bien, la nueva EPS está funcionando bien, y va uno y mira los indicadores y no es así, ¿cierto? Son de las que más dificultades tienen en materia de tutela, son de las que más dificultades tienen en materia de quejas por prestación de servicio. Puede que aquí en el eje cafetero no tanto, pero en otras latitudes sí. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿son buenas o son malas? ¿O qué es lo que pasa? Y vamos a fortalecer y le vamos a dar los usuarios a una. Y hace poco estaba el rumor de que iban a liquidar Asmed Salud. Y alguien me dijo en Bogotá, me dijo, no hermano, no la liquidaron porque todavía no se ha aprobado la reforma y no pueden trasladar los usuarios a la nueva EPS. Tendrían que trasladar 2.700.000 usuarios a otras EPS para generarle mayor traumatismo a los usuarios. Me pareció coherente esa explicación. Entonces yo ¿qué le digo? A uno esas cosas no le quedan claras. Y no le queda clara a uno por qué se estructuró una reforma como acudiendo a, venga, ayúdeme usted un tiempito, venga, yo lo fortalezco un tiempito. Eso genera demasiada sospecha. ¿Cómo así? Entonces, si es mala la EPS, ¿por qué le vamos a entregar? Quedaría más o menos unos 16, 17 millones de usuarios en la nueva EPS en el régimen de transición, doctora Olga. Yo realmente eso, no sé si usted tiene de pronto algún análisis que haya hecho con respecto a ese tema. Bueno, a ver, en primera instancia, yo, digamos, no concuerdo contigo con el tema de que la reforma elimine el aseguramiento. El aseguramiento continúa. Recordemos que, vuelvo y te repito, el Estado es el responsable de garantizar precisamente los recursos, y es el que ha venido garantizando los recursos, obviamente con otras fuentes, porque sabemos que el régimen subsidiado es la cotización de cada uno de nosotros como trabajadores, más las empresas, más otros recaudos que se generan, pero pues este no es el motivo digamos, como de la pregunta. Entonces simplemente se generan todos los recaudos a través del ADRES, y el Estado, a través de esa financiación y cofinanciación más bien, pues es el que está garantizando este aseguramiento, en el entendido que aseguramiento es los derechos que yo tengo
por estar en Colombia o por ser colombiano. Doctora Olga, En ese perdóname, orden de ideas, doctora Olga, pero es que ahí es donde, tal vez es donde el tema del manejo del riesgo financiero y el riesgo, pues parte del aseguramiento es que exista la garantía del equilibrio entre el siniestrado que hay que pagarle y el que nunca se siniestra que paga. O sea, el equilibrio de la gestión de riesgo o de la gerencia de riesgo que nos enseñan pues los teóricos allá en la universidad cuando hacemos ese posgrado de gerencia de riesgos, es equilibrar el que se siniestra con los que nunca les pasa nada. Y ahí es donde está el detalle, que como eso no se está garantizando, ni hay reaseguros. Como usted lo sabe, cuando uno administra la EPS, cobija unos reaseguros internacionales, que son unas pólizas pero que se ya compran. no. Que se compra. Ya Bueno, en este momento eso desapareció. las EPS no tienen reaseguros esa es una hace realidad. mucho rato. Pero, Esa es una doctora realidad. Y ese es un problema grave. pero Eso es ese una realidad, reaseguro, es una ¿ese reaseguro es por ley o puede ser voluntario de acuerdo a la decisión No. de cada EPS? Eso desapareció. En este momento lo obligatorio son las reservas técnicas, Las que reservas técnicas, sería, sí. digamos, la garantía del pago. Pero esas reservas técnicas, cuando evaluamos el informe de la superintendencia, muy pocos la cumplen, Así es. incluyendo la nueva EPS, no la cumplen. Esa es una realidad, pero entonces ¿a qué voy, doctora Olga? Que si nosotros tenemos por lo menos el equilibrio y esa estabilización a partir de unos manejos de información, que es lo que hace en este momento el proceso de aseguramiento de la EPS, cuando lo asuma el Estado el día que se acabe la plata, ¿qué? Y si el Estado está dejando claro en el texto de la reforma que no se va a negar ningún servicio, está dejando claro, pues obvio que es lo lógico, pero que por lo menos exista el control. No hay claridad de cómo se va a hacer la auditoría o el registro. Y ese registro y esa auditoría teóricamente lo van a dejar en manos de unos comités y unas juntas médicas, y eso no es tan eficiente. Y tenemos en este momento, es que ahí es donde está el meollo de la parte operativa que a uno realmente le preocupa, porque en la medida en que los siniestros superen el recaudo, porque téngalo por seguro que desafortunadamente, como ahora hay un mecanismo de pago que es directamente por alguien que paga y cobra, en la medida en que ya no haya, como dice la norma, que no se le puede negar al servicio a nadie, porque si se le niega, así haya dejado de pagar, dice en la reforma. Entonces, en el momento en el que no se le nieguen los servicios, la gente va a dejar de pagar, doctora Olga. Y eso va a desequilibrar sustancialmente la bolsa de recursos para el pago de los siniestros, que si en este momento no alcanza, y muchas veces se ven ellos también en ese desequilibrio, mire usted cuando eso llegue al Estado, ¿qué va a pasar? Que van a tener que salir billones probablemente del presupuesto general de la nación, y van a tenerse que destinar recursos de otras fuentes para financiar el sistema de salud, porque cuando aparece un único pagador, es el ejercicio comercial simple de echar los huevos en una sola canasta. El ejercicio comercial de echar los huevos en una sola canasta genera un riesgo, que si a usted se le cae la canasta, se le quiebran todos los huevos. Y yo sé que la ADRES no está respaldada, va a ser un banco, entre comillas, del Estado, porque es que resulta que nosotros nos han dicho que este es un sistema de salud y que es solo de salud, pero es que esto es un sistema financiero. Por eso, de hecho, las normas que se aplican para la superintendencia no son de la Superintendencia de Salud, son de la Superintendencia Financiera, y siempre cuando uno lee las normas lo remiten a uno a la Superintendencia Financiera. Entonces, porque es que somos un sistema de financiación donde se equilibra el recurso y se equilibran los servicios prestados. Entonces eso es lo que me tiene realmente angustiado, doctora Olga. Se cayó la... Parece que se Bueno. cayó la llamada con la doctora Olga. Bueno, doctor Mauricio, ya el tiempo va apremiando en el Congreso de la República, el gobierno ya está nervioso con este tema. Esta estrategia de coger el 1 a 1 de cada representante y de cada senador, ¿qué cree usted que realmente va a terminar aprobándose cuando se están fijando ya posiciones tan radicales? Los partidos diciendo no se pueden acabar las EPS y el gobierno insistiendo en que sí. Mire, uno quisiera, doctor Germán, que se soñaría uno que no fuera una estrategia de negociación de los partidos. O sea, ese es el sueño de uno, que esto fuera realmente una postura y que Cambio Radical ya está en oposición, pero el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U se pararan en la raya realmente con la postura que tienen los directores, ¿cierto? Que ese fuera, pero usted sabe muy bien como senador y representante de la Cámara que fue durante tantos años, que esto hace parte de un proceso de equilibrio y de negociación, y que en la medida en que el gobierno dice blanco, todos dicen no señor, negro, hasta que poco a poco se va volviendo gris. Doctora Olga Lucía, ya hemos logrado restablecer la comunicación.
¿cuál ha sido el papel que ustedes como hospital público han jugado en la discusión de este proyecto de ley? Porque si bien es cierto el gobierno lo presenta, el Congreso lo estudia, lo aprueba o lo desaprueba, pero hay unos actores importantes de las EPS, de las IPS, de los hospitales públicos, de los laboratorios. Bueno, es que en el campo de la salud son tantos los actores, pero ustedes como hospitales públicos, ¿cuál ha sido el nivel de participación o en qué se les ha tenido en cuenta? Nosotros realmente hemos tenido, desde antes de la presentación de la reforma, tuvimos la posibilidad de varias reuniones en donde planteamos cómo considerábamos nosotros que debía ser, uno, la transformación de las empresas sociales del Estado. Yo diría que incluso muchos de los puntos que hoy en día están en la reforma han sido documentos que nosotros hemos presentado en los diferentes gobiernos de tiempo atrás sobre la necesidad de ese fortalecimiento de la red pública y que de una u otra forma se generó una clara evidencia en la pandemia de la necesidad de que esas instituciones del Estado, como precisamente responsables de la salud en esos sitios apartados y alejados, pues fueran fortalecidos y sobre todo un clamor que veníamos de tiempo atrás era que no dependiéramos de la venta de servicios. Porque Mauricio, que tuvo la posibilidad de estar en una EPS, yo en mis orígenes también estuve en el aseguramiento por 7 años, pues realmente a uno como prestador, pues lo contratan dependiendo de qué tan grande, qué tan importante sea, y si es un sitio alejado, apartado, con pocos usuarios, pues casi que le contratan lo que la EPS quiera. Es más, uno queda aterrado, por ejemplo, las cápitas que en este momento se están manejando en sitios como en La Guajira, Cesar, o sea, son cápitas que no dan para la atención del usuario. Entonces, ahí está incluso los famosos capito y remito, porque pues no dan para la real atención de la población. Entonces, así las cosas, el tema de que realmente otro de los puntos importantes que nosotros consideramos, y pues digamos fue también de los aportes, es el hecho de que la APS no tenga digámoslo así, que se pueda realmente hacer atención primaria en salud, porque hoy en día, como está el actual sistema, realmente dificulta el tema de atención primaria y el uso eficiente de los recursos. ¿Por qué? Porque yo como hospital me traslado a una vereda, pero en una sola casa yo puedo encontrar 3 y 4 carnets, y de esos 3 o 4 carnets resulta que solo 2 contratan con el hospital, a pesar desde que hace mucho rato que la norma dice que el usuario debe ser atendido en el municipio de la residencia. Sin embargo, vemos cómo esa norma es transgredida permanentemente. En la pandemia se vio también cómo claramente las EPS, muchos de los beneficiarios, sobre todo en el régimen contributivo, a pesar de que viven en municipios, los tienen como IPS en la ciudad de Pereira, en el caso de Risaralda. En ese sentido, por eso fue que tocó abrir el tema de vacunación sin barreras, sin que estuviera, porque las EPS tenían muchos de esos usuarios precisamente de primera etapa en la ciudad de Pereira, pero realmente vive en los municipios, que no son de la cabecera municipal. Así las cosas, el hecho de que yo para la atención no tenga que tener un carnet de una entidad, sino que realmente al tener el derecho a la salud y todos tener el mismo derecho, el solo hecho de que a mí me asignen como institución pública o privada una población va a garantizar obviamente que esa atención pueda ser integral, pueda existir esos equipos que vayan a toda una comunidad y respondan por la salud de esa comunidad. Cuando obviamente digo que respondan, e incluso retomo algo que comentó Mauricio con relación a la responsabilidad de salud, y es que también esa corresponsabilidad tiene que estar obviamente con el usuario, y un tema también fundamental de la reforma, y es los recursos para el abordaje de los determinantes sociales,
como una responsabilidad de todos los sectores, no del sector salud. Porque recordemos, y eso pues ya está estudiado y hay en donde el sector salud solo maneja un 11% de lo que tiene que ver con salud. El otro tiene que ver con temas precisamente dependiendo de donde yo vivo, dependiendo de un tema familiar, otro poco pequeño, pero sobre todo de determinantes sociales. Entonces, ese punto también es fundamental y es de los puntos que de una u otra forma esperamos que realmente sean manejados, y es uno también de los temas que pues en su momento se habló con el gobierno nacional. Una vez, digámoslo así, ya presentada a todo el mundo, digamos, el documento como tal, pues tuvimos también nuestras observaciones, temas en donde no estamos, digamos, de acuerdo, y en su momento lo hicimos conocer, temas, por ejemplo, lo que dice Mauricio con Nueva EPS. Consideramos que es una EPS que ha tenido muchas dificultades a través del tiempo, es una de las mayores deudoras, no solamente de los hospitales, sino de las clínicas. Su manejo administrativo también tiene mucho por mejorar, y eso nos genera obviamente también inquietudes y temores. Y así como eso, digamos, hay otros puntos que consideramos, por decir algo, el Consejo Nacional de Seguridad Social es un tema que todos los sectores los estábamos pidiendo como parte de la gobernanza a nivel del ministerio, pero hay un punto también importante, y es cuando yo tengo un grupo con 41 personas, pues el consenso se convierte en un tema muy complicado. Entonces, ese sería uno de los temas también como a mejorar en cuanto a su número y participación, y ya como tal el tema de los recursos o manejos regionales, el quién va a nombrar el ADRES, en la participación del ADRES. Y contrario a lo que dice Mauricio con el tema de auditoría, consideramos que la auditoría está en muchos niveles, y pienso que cuando está totalmente dispersa, puede generar en un momento determinado dilución, digamos, de la responsabilidad. Pienso que eso consideramos nosotros, ser algo externo incluso al ADRES. Bueno, pues queremos agradecer la participación en estos dos programas que hemos tenido con la doctora Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Hospitales Públicos ACESI y directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud AI Salud. Doctora Olga, muchas gracias por su participación en el informativo del Eje Cafetero. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, y espero que sigamos obviamente en posteriores programas dependiendo de lo que pase con la reforma. Bueno, un buen día para todos. Al doctor Mauricio Noreña, pues también muchas gracias por estar con nosotros aquí en el informativo del Eje Cafetero. Haciendo la tarea muy juiciosos. Sí, seguimiento a esta reforma de la salud. Muchas gracias a ustedes por abrir estos micrófonos. Este tema que es fundamental, es que la salud es todo. O sea, ¿qué haríamos nosotros sin salud, doctores? Este sería un proceso sumamente complicado, y la idea es que la gente se entere, nuestra comunidad se entere, y que sepan pues que aquí estamos nosotros siempre para informarlos y tratar de que las cosas se den de la mejor manera posible. Claro que sí, el próximo viernes no hay informativo del Eje Cafetero, el Viernes Santo, así que lo tendremos, doctor Mauricio, el viernes 15 días, si Dios quiere. Un invitado más aquí en la programación. El doctor Mauricio Noreña Ospina, médico y cirujano, magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, ex concejal de Pereira, actual director médico de Premier Salud, entidad del sector privado. Feliz día. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. Vamos a una pausa comercial.